Hola, 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 hola. Ah, pero ¿por qué dices hola? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge de Spanish Colombiano y en este video te voy a enseñar 9 alternativas para decir hola. La que yo más uso es la número 5. Empecemos. La primera alternativa es buenos días. Buenos días. Esta es una alternativa muy formal y se utiliza especialmente en las horas de la mañana. Jefe, buenos días. ¿Cómo amaneció? Buenos días, hijo. ¿Cómo te fue anoche? La segunda alternativa también es formal y es muy parecida. Es buenas tardes. Buenas tardes. Esta alternativa se utiliza obviamente por la tarde, después de las 12 del día. Don Pedro, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. La tercera alternativa es buenas noches. Buenas noches. Esta alternativa se usa cuando es de noche y se llega a algún lugar. Sí, muy buenas noches. Tengo una reservación para una cena esta noche. Buenas noches, José. Qué pena llamarlo a esta hora, pero es que se me varó el carro. La cuarta alternativa es buenas. Buenas. Esta alternativa también es informal y se usa cuando uno no sabe qué hora es. Buenas, ¿me da un café con leche, por favor? Buenas, ¿será que me puede prestar el baño? La alternativa número 5 es una de las que yo más uso. Es entonces. Entonces. Esta alternativa es mucho más informal y yo sé que entonces es una preposición, pero en español lo utilizamos varias veces para saludar. Entonces, ¿qué niño? ¿Bien o no? Entonces, ¿será que tiene un cigarrillito por ahí? Entonces, ¿qué, mi hijo? Tiempo sin saber de usted. La alternativa número 6 es ¿qué tal? ¿Qué tal? Este saludo es muy informal y también quiere decir cómo está la otra persona. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Bien o no? ¿Qué tal? Yo soy Jorge. ¿Tú cómo te llamas? Número 7. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esta alternativa es muy informal y cuando la decimos rápido generalmente decimos ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, abuelita? ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está su familia? ¿Todos aliviados o no? La opción número 8 también es informal y es muy parecida a qué hay. Es qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo. Este saludo cuando se dice rápido sería ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Carlos? ¿Usted al fin va a venir o no? Y la alternativa número 9 es ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta alternativa es muy informal, se usa con amigos, familiares y también es una forma de decir ¿cómo estás? Es una combinación entre el saludo de hola y el saludo de ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo me le va? ¿Me puede decir la hora, por favor? Ingeniero, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le terminó de ir en esa obra? ¿Sí la terminó? Estas son 9 alternativas para decir hola. Muchachos, es importante que ustedes tengan vocabulario extenso para saludar a la gente de diferentes maneras. He conocido varios extranjeros que solamente saben decir hola y cuando nativos como yo
utilizamos qué hubo, qué más, qué tal, ellos quedan sin saber nada y lo peor es que no responden al saludo, siendo así groseros o rudos con la persona que saludó. Sé que son 9 alternativas, no deben aprendérselas todas, pero sí es importante que las conozcan para que en el momento de que alguien los salude, ustedes sepan responder. Y si quieren, pueden aprenderse una o dos y en el momento de querer mejorar su vocabulario o querer expander la forma de saludar a los demás, es el momento de que pueden utilizar alguna de estas alternativas. Eso fue todo por este video. Si quieren contenido adicional, por favor suscríbanse a mi canal y adicionalmente podrán encontrar contenido 100% en español en mi cuenta de Instagram. Y para aquellos que tienen un nivel avanzado de español, los invito a escuchar mi podcast Spanish Colombiano, el cual pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más?